como un conjunto de mecanismos, máquinas, sistemas y medios de dirigir, conservar, reelaborar y transmitir energía y datos. Todo ello con el objetivo de apoyar la investigación científica. Esta definición la pueden encontrar en los textos del licenciado Piloña. Entonces, pero sí quiero dejar esa definición para tratar de entenderla cuando los compañeros estén exponiendo, ¿verdad? Entonces, pues les decía que vamos, según el programa, vamos bien. Ya terminamos todo lo referente a la teoría de qué es investigación, cómo es, las características, la sistematización, la rigurosidad con que se investiga, la profundidad, ¿verdad? Yo espero que ustedes hagan una investigación profunda, no solo descriptiva, superficial, sino que la investigación tiene que dar explicación de los fenómenos económicos, porque estamos en la Facultad de Economía y supongo de que pues los que no tienen vocación de estar en la Facultad de Economía, pues están aquí por algunas otras razones, pero eso no quiere decir que no estudien a profundidad las ciencias económicas. Pues luego, para investigar tendríamos que llevar una metodología. ¿Cómo vamos a investigar? Pues a través de una metodología. Y dije que la metodología estaba incluido el método, las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar. ¿Vieron ustedes los tipos de investigación y se dieron cuenta de que cada tipo de investigación tiene sus propios, su propia metodología de investigación? Nosotros más que todo vamos a seguir el método de las ciencias sociales. Y el método de las ciencias sociales inicia con la observación de los fenómenos, así como también los tecnológicos también inician con la observación de las cosas, ¿verdad? Porque nosotros como estamos en la Facultad de Economía, pertenecemos a las ciencias sociales. La economía pertenece a una ciencia social, ¿verdad? Es una ciencia social, histórica. Entonces, nosotros le vamos a dar el enfoque económico y vamos a utilizar la metodología dialéctica materialista. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque es objetiva, ¿verdad? Porque tiene sus propios mecanismos de comprobación de hipótesis y por otras razones que luego van a ir descubriendo ustedes en el camino. Por eso vamos a llevar esa metodología de investigación, la dialéctica materialista. Bueno, y ya dijimos que vamos a utilizar el tipo de investigación científica y vamos a combinar la investigación de tipo documental con la de campo, si es posible, si fuera posible, pero el campo de nosotros va a ser virtual. Todo va a ser virtual porque no los puedo exponer a ustedes en que se relacionen, aunque sería bueno, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos, pero por aquello de la seguridad de ustedes en salud, todo lo vamos a hacer virtual y sobre todo que considero que los temas económicos pues tienen bastante bibliografía, como dijeron los compañeros de ustedes, deben de seleccionar un tema que tenga bastante bibliografía después de terminar esta unidad. Y bueno, entonces cada tipo de investigación, regreso, va a tener su método, su técnica y sus instrumentos de comprobación de hipótesis. Todos van a hacer investigación científica en tres fases. La fase indagadora, que corresponde a hacer un plan de investigación o un diseño de investigación. Eso es lo que esperamos de ustedes. El diseño de investigación está valorado en 10 puntos y es malo que se los diga porque uno tiene que investigar para la vida y para vivir y para saber ser y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero también ustedes esperan, ¿verdad? Una gratificación, un punteo del 1 al 10, ¿verdad? Depende cómo sea el desempeño que ustedes hagan.
pues según su desempeño, así va a ser su punteo. Como un acelerador del 1 al 10, ustedes van a poner ahí sí que el pie en el acelerador y ustedes son los que deciden si van a hacer una investigación descriptiva o una explicativa, aunque la investigación descriptiva no va un poco también, ¿verdad? Combinada con la explicativa, pero nosotros lo que nos interesa es el análisis que el estudiante haga en las investigaciones. Puesto que es uno de los ejes principales de la universidad, de los 3 ejes, uno es investigación, docencia y extensión universitaria, ¿verdad? Entonces, sí, esperamos que ustedes pongan un empeño, pongan buen empeño en sus investigaciones y en sus aplicaciones que vayan a hacer. Y como todos saben que la teoría y la práctica va junta, no se puede conceptualizar y luego quedarse solo con ese conocimiento. Hay que aplicar el conocimiento y esa aplicación la van a empezar ustedes ya desde hoy. Vamos a ver los temas con la licenciada aquí y ustedes van a ser designados a un tema y así vamos a empezar a hacer la aplicación de la tercera unidad. Y pues ahí los vamos a ir llevando siempre que ustedes pues sigan los procesos y sepan ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Instrucciones, llevar instrucciones, ¿verdad? Siempre que ustedes se hagan digamos, a que toda tarea que se les asigne tiene que tener instrucciones claras, así como el laboratorio que se les dio, porque esa sería la primera aplicación que ustedes van a empezar del tema que se les va a asignar. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Que entonces cada tipo de investigación se va a aplicar sus propios métodos, técnicas e instrumentos. Nosotros vamos a aplicar el método científico de investigación. Pueden ustedes aplicar la técnica de la entrevista, cuando se pueda, la encuesta, la boleta de encuesta como instrumento. La encuesta, la técnica, la boleta, el instrumento. Pueden aplicar la observación bibliográfica, porque va a haber de las dos, ¿verdad? Bibliográfica, vamos a hacer una investigación mixta, bibliográfica y, documental y de campo. A ver qué decidimos el día de hoy. Entonces, yo tengo unas propuestas de investigación de temas, pensando en que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas son los que menos saben de economía, y porque me he dado cuenta en las universidades privadas, he trabajado en 2 universidades privadas que los muchachos están bien capacitados en el primer año acerca de los temas económicos, porque llevan una economía general y están incluidos pues la mayoría de temas económicos. Son varios, unos 20 temas, pero vamos a aplicar los más importantes, ¿verdad? Y con respecto a los temas de investigación. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, pues la segunda unidad, vieron ustedes que se trata del método, la importancia de seguir un método, sus características, cómo es el método, ¿verdad? Las características dicen cómo es el método, y hasta ahí se quedaron, hasta la teoría, pero tienen que hacer la aplicación en un caso específico. Luego, la tercera unidad se refiere ya a las técnicas, ¿verdad? Que están incluidas en la metodología, las técnicas que van a aplicar. Y ahí pues les voy a mencionar algunas para que ustedes vayan a ir reforzando con sus compañeros. Recibe las técnicas de investigación bibliográfica o documental. Recibe este nombre debido a los datos provenientes de fuentes escritas. Por eso se le llaman documental, porque vienen documentos. Y también se le llaman fuentes secundarias. Pues el término documento se entiende solo en sentido general, ¿verdad? Que cualquier fuente de información, ya sea escrita, grabada, filmada, videos, cassettes, películas. Ahora ya no son cassettes, ¿verdad? Ahora son USB, películas.
Todo eso constituye una fuente de información y también se le puede llamar la fuente bibliográfica o documental. Entonces, entre ellas vamos a utilizar, ahí sí que obligadamente, obligatoriamente, por el tipo de investigación que vamos a hacer, vamos a utilizar primero la lectura, las notas al margen, el subrayado, los resúmenes, el fichaje. Eso va a ser pues las técnicas que vamos a utilizar. De primera mano la lectura, las notas al margen, el subrayado, los resúmenes que les he estado pidiendo y que voy a pedir de aquí en adelante, los resúmenes. Y la técnica del fichaje, que ya van a aprender ustedes que hay dos tipos de ficha. Unas fichas bibliográficas y otras que le vamos a llamar de trabajo. Dentro de ellas hay variedades de análisis, de transcripción, citas textuales, en fin, hay de resúmenes. Y ustedes pues van a empezar a indagar y los temas y van a empezar a fichar los libros, los documentos, todo lo que utilicen van a empezar ustedes a ficharlo. En el laboratorio, las preguntas que van a hacer sobre su tema y ustedes van a llenar la ficha de trabajo o bibliográfica con esos temas. Ustedes mismos van a empezar a indagar así de esa manera. Por eso es que se les está pidiendo que inicien el cuestionamiento de las cosas, porque los temas no son problemas, sino que uno problematiza los temas. ¿Qué quiero saber de tal cosa? Y hago la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, puedo hacer la pregunta: ¿cuáles son las variables básicas del análisis económico? Por ejemplo, ¿verdad? De un tema que tenemos ahí. Entonces, y así van problematizando, porque los temas están ahí puestos y están en los libros, pero ustedes tienen que, por ejemplo, ¿cuáles son los factores de producción? ¿Y cómo operan esos factores de producción? Por ejemplo, se les dio ahí los temas de tal manera que, se les va a dar los temas de tal manera que ustedes pregunten así sin problemas. Y cada tema general va a tener pues subtemas, ¿verdad? Bueno, entonces esas serían las técnicas, los instrumentos que pueden utilizar en la investigación bibliográfica, porque ese es otro tipo de investigación, ya dijimos, documental o bibliográfica. Las fichas, diferentes tipos de fichas, tanto las bibliográficas como las de trabajo, y a las de trabajo también le llamamos de estudio o investigación. Esas son las fichas que van a utilizar. ¿Cómo se hace una ficha? Los compañeros traerán ahí cómo se hace la ficha, o si no, pues traerán algunos enlaces para que ustedes aprendan. Pues las fichas bibliográficas son uno de los instrumentos de investigación documental y de campo, porque uno a veces cuando va al campo llena fichas técnicas también, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de población, o muestra, ¿verdad? La cantidad de población. Y hasta puede decir uno, pues, el pueblo, el casco urbano está compuesto de 4 sectores, sectores de viviendas, y pues cantón o cantón La Libertad, cantón o aldeas, tiene pues tantas aldeas, Parrojas, Chirijuyuque, bueno, diferentes aldeas que tienen los municipios. Y entonces todo va a tender a un ordenamiento y a una forma establecida en la ficha. Entonces los datos de una obra, por ejemplo, un libro, un folleto, un artículo de revista, un informe, en fin, todo va a tender a un dato y a un orden que llevan las fichas. Y esa va a ser fácil porque ya vienen en el procesador de palabras, de Word. Bueno, entonces las tienen que sistematizar bien para que puedan ser encontradas, ¿verdad? A la hora de que ustedes las puedan
las numeran, les ponen letras, qué sé yo, las sistematizan, como ustedes, y pues me imagino que dominan algunos Access u algunos otros de la ofimática, instrumentos de la ofimática. Y eso les va a permitir encontrar las fichas. Entonces, podemos encontrar también fichas de libros de uno o de más autores. ¿Y cómo se van a citar? Pues también en la normativa APA ya les dijo. Espero hayan leído su libro de la normativa APA porque esto les va a servir mucho. Las fichas hemerográficas. De por sí todas las fichas van a ser bibliográficas. Cuando viene del libro van a ser bibliográficas. Y todas las demás, las otras van a ser hemerográficas. ¿Verdad? Entonces van a través de la clasificación de esas fichas van a poder ubicar y clasificar los datos de una publicación periódica como revistas, boletines, periódicos, entre los más importantes, ¿verdad? Que serían los periódicos y las revistas. Van a haber fichas hemerográficas analíticas y de artículos de revistas y todo lo que les he, o de expedientes, ¿verdad? De otras. Van a haber analíticas. Bueno, eso, ahí ya me estoy pasando a las de trabajo. A las fichas de trabajo, de estudio o de investigación. Entonces vamos a decir que la ficha va a ser un instrumento de trabajo intelectual que se usa para recopilar, para registrar, clasificar, administrar datos y pueden ustedes anotar las reflexiones que se hagan sobre cualquier artículo que ustedes lean o si son bibliográficas, ¿verdad? Y todo va a pertenecer, o sea, se va a relacionar con la investigación documental que ustedes estén asignados a hacer. Y ya sabemos que hay elementos en común que tienen las fichas, que son el encabezado o título, la fuente y el contenido. No quiero dar ninguna por el momento presentación porque si no les quito a los compañeros solo los estoy dirigiendo por dónde va el estudio. No les quito su presentación, los méritos a los compañeros. Entonces dije que entre las clases de ficha, las fichas tienen algo en común. Todas llevan un encabezado o llevan un título. Es fácil, pues, que si a ustedes les dicen, bueno, haga una ficha, yo así lo hacía presencialmente, haga una ficha y les daba un papelito a todos, ¿verdad? Entonces, hay fichas que tienen en común el encabezado título, casi todas. Tienen una fuente, o sea, de dónde sacaron los datos, esa es la fuente. Y el contenido de la ficha, ya sea un parafraseado, una copia, ¿verdad? Textual o de transcripción, o un análisis que ustedes hagan de un capítulo, de un libro, o como les pido yo, una síntesis o resumen. Algunos datos de porcentajes que ustedes hayan extractado de un PDF o de un informe. Eso es el contenido de las fichas, pero esas son las que son más grandes, las que son de trabajo. Puede ser, Piloña dice que puede ser en una hoja de papel, de un procesador de palabras, ¿verdad? Una hoja Word, o una Note, ¿verdad? Una de esas Notepad. O puede ser que ustedes hagan un Adobe InDesign y hagan sus fichas bien elaboradas y las guarden. Qué sé yo, ¿verdad? Ustedes jóvenes tienen muchas cosas que saben hacer y que uno ni se imagina todo lo que saben hacer. Entonces, y por último vamos a mencionar las clases de fichas que van a ser las de transcripción. Sus compañeros van a mencionar ahí el quinto que le toque, el cuarto, creo, no sé cuántos equipos van a exponer hoy. Van a hablar de las clases de fichas. Y van a hacer las de transcripción que también le llamamos textuales, ¿verdad? Que va a ser, ahí sí que las textuales, entrecomilladas, dicen lo mismo que dijo el autor, ¿verdad? La de síntesis, ya se las mencioné, que va a ser de resumen o de una sinopsis que ustedes
Lean un libro y hagan lo más importante de un libro, una sinopsis, ¿verdad? Porque no pueden estar escribiendo todo el libro otra vez, si no sería textual. Y no se permite tampoco que una cita textual pase de 40 palabras, incluidos los artículos. También se cuenta como una palabra, la, el, los, ¿verdad? Y también constituye una palabra. Entonces no tiene que pasar 40 palabras, he contado yo como en 2 párrafos o 3 líneas de texto, más o menos, 3 líneas nada más, ¿verdad? Y hay una manera de citarlos también. Hay fichas de trabajo de interpretación, puede ser de un comentario. La interpretación, digamos que ustedes leyeron un artículo y yo lo interpreto, ¿verdad? Pero sin cambiar el sentido del autor. Pero puedo agregar digamos, otros datos que no están en... También puedo decir, bueno, en esto no, esto no estoy de acuerdo con el autor, ya que, ¿verdad? Entonces, cómo yo lo estoy interpretando y cómo el autor lo está interpretando. Entonces, o sea, las ideas críticas, sobre todo, o mis reacciones personales, o las de usted, del investigador, ¿verdad? Puede ser que ustedes estén leyendo y, como les dije, no estén de acuerdo con las reacciones del autor, y entonces yo tengo otro modo. Puede ser que el autor sea muy crítico y yo no, también, ¿verdad? Como me he topado yo con gente también ya profesionales, escritores, que son críticos porque tienen ya su criterio en un sentido, digamos, objetivo o subjetivo, y yo no soy subjetiva, no soy tan subjetiva. No se puede en la investigación ser subjetivos porque acuérdense que la realidad existe independientemente del sujeto, ¿verdad? Eso sí lo deben de tener ustedes claro. Entonces, para mí es mi interpretación crítica y a la vez estoy criticando al autor. Yo tengo esa maña, soy muy criticadora de lo que leo, porque a veces mi enfoque ellos no tienen el enfoque que uno tiene, entonces, pero es un enfoque personal, ¿verdad? Uno se va formando un perfil aquí en la universidad. Cuando salgan de profesionales van a tener un perfil bien definido, ¿verdad? Poco a poco van a ir dando el perfil para el que está hecho, el currículum que nosotros estamos poniendo en operación, ¿verdad? Bueno, la otra es la de interpretación. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Que es lo de los críticos. La de traducción o paráfrasis consiste en traducir de una forma de lenguaje a otra. Ellos hablan de una manera y usted va a expresar con lo que usted entendió con su propio lenguaje, con sus propias palabras, dicen, ¿verdad? Brevemente con sus propias palabras usted va a traducir o a parafrasear, ¿verdad? Una frase, sin darle otra interpretación, como me pasó en el otro salón, que los alumnos vienen, leen una cosa, agarran otro libro y dicen lo del otro autor, y ahí se da uno cuenta de que están cambiándole la interpretación a un autor, a un enfoque filosófico, y entonces están pasando al otro lado y quieren porque no analizaron bien, quieren dar ideas de otro autor que no son propias. Entonces uno debe de parafrasear lo que está leyendo, lo que está analizando o lo que está interpretando uno. De tal manera que el investigador traslada la información utilizando su propio lenguaje, pero sin cambiar la idea del autor. Eso sí está claro, que una paráfrasis no vayan a cambiar el sentido, como ahí sí que como me pasó, como les cuento con los juicios de valor, que unos pocos alumnos y no es malo, es bueno porque uno se da cuenta que están leyendo más cosas de lo que deben de leer y que están profundizando en los temas y no se están quedando solo con la descripción del libro, de los libros. Y aquí hay un libro bien descriptivo
que no quiero mencionar por ética, ¿va? Pero ustedes deben de leer más de lo que se les está pidiendo de la bibliografía. Ya se les dio diferentes criterios, diferentes autores ahí, el primero Piloña, luego Roberto Hernández Sampieri, se les dio Tecla y Garza, Robledo, tienen varios libros ahí en la bibliografía que pueden ir consultando, pero estos serían los criterios para las exposiciones de los muchachos. Ya les hice una síntesis de la unidad 3. Esta sería toda la unidad 3, jóvenes y manos a la obra, ¿verdad? Entonces, los dejo con el uso de la palabra. Licenciada. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Voy a pasar a asistencia del grupo número 11, por favor, el grupo de Dulce. Dulce Argueta. Presente. Brian Estuardo. Presente. Lilian Paz. Presente. Alison Ruiz. Presente. Y Lourdes Ariana. Presente. Adelante, jóvenes. Buenas tardes, licenciadas y compañeros. A nosotros nos va a tocar hablar sobre las técnicas de investigación. Ahorita les voy a compartir pantalla. ¿Todavía no se mira? No, ahorita No. No. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. A nosotros nos tocó el tema técnicas de investigación. Primero vamos a hablar sobre qué es técnica. Técnica es, para muchos autores de esta materia, ha resultado un poco complicado definir el concepto de técnica. Hasta hace algún tiempo que era difícil relacionar la técnica con el desarrollo científico. No obstante que en la actualidad es precisamente esto es lo que permite a los grandes y acelerados avances en este sentido. A la falta de una definición específica, el autor Rosenthal ha dado una definición. Dice, conjunto de mecanismos y de máquinas, así también de sistemas y medios de dirigir, conservar y elaborar para transmitir energía y datos. Todo ello creado con la vista a la producción y a la investigación, etc. Es el conjunto de reglas y operaciones para el manejo de la investigación. También encontramos otra definición que es un conjunto de instrumentos y medios a través del cual se efectúa el método y solo se aplica en una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método se le da un conjunto de pasos y etapas que se debe cumplir en una investigación. Y esta aplica a varias ciencias, mientras que una técnica es un conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. Gracias. Sobre las técnicas de investigación. La definición se podría decir que son un conjunto de procedimientos metodológicos y sistemáticos cuyo objetivo es garantizar la operatividad del proceso investigativo, es decir, obtener mucha información y conocimiento para resolver nuestras preguntas. Existen muchas técnicas aplicadas a todas las áreas del saber, desde el conocimiento tecnológico y científico hasta la estadística y criminología. Las técnicas de investigación son herramientas y procedimientos disponibles para un investigador que permiten obtener datos e información, pero eso no va a garantizar que la interpretación o las conclusiones sean correctas. Lo que se busca para llegar a una conclusión, ya se usaría una metodología o método. Para poder buscar información acerca de un tema en específico, el uso de ellas dependerá de lo que se desee conocer y de la metodología seleccionada.
Gracias. Los objetivos es elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas determinadas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales. Podemos empezar por ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de conocimientos. En la siguiente diapositiva nos indica que estos procedimientos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de certeza de la información reunida, ya que será de interés para los integrantes que estudia y que además reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. La técnica documental nos permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y de los procesos. Este incluye el uso de instrumentos definidos según una fuente documental a la cual se hace referencia. Gracias. Las técnicas de investigación se estudian de dos formas generales, la técnica documental y la técnica de campo. La técnica documental nos permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y los procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a la que hacemos referencia. Esta se caracteriza porque nos permite la recolección y uso de documentos existentes para analizar los datos y ofrecernos resultados lógicos. Esta se encarga de recolectar los datos con un orden lógico, lo que nos permite encontrar hechos que sucedieron en tiempos atrás. Encuentra las fuentes de investigación y elabora instrumentos de investigación. Esta se utiliza para múltiples procesos como el análisis, la síntesis y la deducción de documentos. Se realiza de forma ordenada con una lista de objetivos específicos, con el fin de construir nuevos conocimientos. La siguiente diapositiva, gracias. La técnica de campo nos permite la observación en contacto directo con el objetivo del estudio y acopia los testimonios que nos permite confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. La investigación de campo usa instrumentos como ficheros o representaciones estadísticas que combinadas con la técnica, con la observación o la encuesta nos permiten la recopilación y el análisis de datos que vamos a estudiar. Gracias. Algunos ejemplos de las técnicas de investigación. La encuesta. La encuesta consiste en una serie de preguntas que se hace a un grupo de estudio determinado con la cual se busca recaudar datos para el proceso estadístico de la investigación y así poder obtener las conclusiones necesarias para la misma. En la entrevista es muy similar a la encuesta, con la diferencia de que aquí las preguntas se hacen directamente a la o las personas que se seleccionaron para el estudio para poder recaudar la información necesaria para nuestra investigación. En esta se puede hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas. Y el fichaje es un modo de recolectar y almacenar información en donde los datos son separados y anotados en fichas y mantienen siempre un orden específico. Muchas gracias por su atención. Ahí sí están todos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, jóvenes. Vamos a continuar el siguiente grupo. Solo quiero hacerles una pregunta a los compañeros que Adelante, acaban de Liz. exponer. ¿Qué técnica utilizaron, por ejemplo, los paleontólogos para definir los años en que data un fósil? Imagino que, buenas tardes, licenciada, pudieron usar una técnica documental.
Cualquiera puede contestar, joven. Investigación de campo. Sí, también, pero ese es un tipo de investigación. Fíjense lo que le estoy preguntando. Porque a veces uno pregunta una cosa y contestan otra. ¿Qué tipo de investigación? Pues claro, tuvo que haber sido de campo. ¿Qué técnica utilizaron? ¿Y qué instrumento utilizaron para diferenciar la técnica del instrumento? Por ejemplo, para definir los años en que data un fósil. Por ejemplo, Buenas el tardes. Pitecántropo, el Australopithecus, ¿ya? Sí, licenciada. Yo creo, o se me hace un poco lógico que utilizaron así como las recaudaciones de datos estadísticos que se hicieron basándose en estudios de los fósiles que fueron recaudando conforme sus investigaciones. ¿Qué instrumento utilizaron? Pudo haber sido el fichaje. Tal vez sí llevaron fichas técnicas, sí, también podría ser que hayan llevado su ficha técnica de cada huesito que encontraron, ¿verdad? Porque si hicieron investigación de tipo de campo, como dice el compañero, pues casi que todas las investigaciones van a ser de tipo documental y de campo, porque si no, ¿cómo van a probar los científicos o los investigadores sus hipótesis? Pero la pregunta específica es ahora, ¿qué instrumento utilizaron? Además de la ficha, de técnica, de campo, ¿qué otro instrumento? Licenciada, buenas tardes. ¿Será que no utilizaron el instrumento como la grabadora? Podría ser la grabadora, la cámara, ajá, ese es un instrumento. Ahora, vamos a ver, ¿cómo hicieron el cálculo de los años de los fósiles? ¿Qué técnica utilizaron? Pueden investigar, sí, Alison. Observando los huesos y haciéndole análisis para ver cuántos años llevan. ¿Qué tipo de análisis? ¿Qué instrumento utilizaron? El conocimiento empírico. Muestreo. A ver, ¿quién más? El método científico, licenciado. ¿Qué más? Yo estoy preguntando por el instrumento para medir los años en que tiene, por ejemplo, el Australopithecus. ¿Cómo saben que data de 4 millones de años? ¿Cómo lo hicieron? Con recolección de datos, Nick. Sí, usted con recolección de datos, esa es su muestra. Es como una prueba de carbono, pero no recuerdo cómo se llama el instrumento. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Ana Rocío, yo. Ana Rocío. Ah, la prueba del carbono. Ese fue el instrumento, pero no recuerda el instrumento, ¿sí? Hay que tener claro porque como la evaluación va a ser aplicada, usted tiene que distinguir el medio, ¿no? El sujeto, el objeto, el medio y el fin. ¿Cuál era el propósito del instrumento, de la técnica? Pues detectar, ¿verdad? O asegurarse por medio de la prueba del carbono, el instrumento, pues saber cómo se llama, dice la compañera. Calcular, fíjense, calcular los datos. ¿Cómo hace, licenciada? Esta sí me la va a contestar usted. ¿Cómo hace para calcular la muestra de una población que quiere investigar? Esa sí me la va a contestar la licenciada o los que sepan. ¿Cómo hace para calcular la muestra? De un censo que se hace, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que era por medio de un censo. Esa es la muestra, pero para hacer el censo necesita una muestra para saber cuántos voy a encuestar en el censo.
¿Cómo se llama la técnica, por ejemplo? Buenas tardes, licenciada. Si no estoy mal, es el muestreo. Es el muestreo, es la técnica, muy bien. ¿Y cómo hace el cálculo de la muestra? Licenciada, hay muestreo simple y muestreo aleatorio. Eso se hace también con cálculos estadísticos. Muy bien. Ustedes sí vienen pilas para eso, miren, Licta. Muy bien, Sí, les vienen cálculos pilas. estadísticos. Ajá. Entonces hay una fórmula para hacer esos cálculos estadísticos, ¿verdad? Esa fórmula sería como para mí como el instrumento. ¿Qué dicen ustedes? Será un instrumento esa fórmula, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un instrumento o es una técnica? Es una técnica. Dice una técnica, licenciada. La técnica estadística. Pero voy a usar una fórmula. Sería mi instrumento, la fórmula en sí. O sea, como dijo la compañera, es difícil al principio lo dijeron ustedes, el equipo, ¿qué? Equipo 11 es, ¿verdad? El equipo 11. Dijeron, es bien difícil, ella lo expresó ahí, definir lo que es una técnica, dijo ella, ¿verdad? Que es una técnica. Bueno, muy bien, gracias por su participación, muy bien, muy buena participación. La licenciada más adelante les va a estar dando una clase ella, ¿verdad? Acerca de las técnicas estadísticas. Ella siempre yo la pongo porque ya tiene bien fresquitos esos conocimientos. Los está aplicando, ¿verdad? En su tesis. Bueno, entonces le doy la palabra a la licenciada Jackie. Muy bien, Lic, gracias. Vamos con el equipo número 12, equipo de Luisa Fernanda. ¿Está presente, Luisa? Presente. Muy bien, Elizabeth Sabán. Presente. Guadalupe Agustín. Presente. Y Jacqueline Pérez. Presente. Adelante. Oiga, ¿será que puedes presentar pantalla? Ok. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo 12 y les vamos a hablar acerca de las características de las técnicas de investigación. Se caracteriza por la utilización de documentos, recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes, y con esto se puede obtener diversos productos como reportes, ensayos, etc. Los investigadores de documentales usan esta herramienta además de los textos. El uso de estas herramientas aumenta la autenticidad de la investigación textual o puede muy bien señalar las desviaciones en los hallazgos. Esta sugiere a los investigadores que investiguen más para sacar conclusiones precisas. Los dejo con mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Disculpe desde ya por no encender mi cámara, es que tengo algunos problemas de conexión, pero estamos viendo sobre las características de las técnicas de investigación documental. Muy bien. Dice que utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación, como por ejemplo el análisis, la síntesis, la deducción, inducción y etcétera. Vamos a definir cada una de las palabras para que vayamos tomando una idea de qué es lo que es cada una, ¿verdad? Podremos decir de que como procedimientos lógicos es como lo general, que son los pensamientos generales que tenemos para nuestro pensamiento. O sea, se dice de que se rigen por las reglas
y leyes de lógica. Podríamos poner, por ejemplo, los acertijos. Digamos, un acertijo sería si un gallo que está en la cima de un granero pone un huevo, ¿de qué lado caería? Entonces, por lógica sabemos de que los gallos no ponen huevos. Otro acertijo sería como, por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de arroz o un kilo de plumas? Se sabe de que un kilo pesa lo mismo, entonces son como que pensamientos que ya sabemos que son de esa manera o que según nuestro razonamiento sabemos que es así. Los procedimientos mentales son como la forma que tenemos o que tiene nuestra mente de procesar y almacenar información. Podríamos poner como ejemplo que acudimos a alguna cena con nuestra pareja. Entonces vamos a un restaurante, observamos el ambiente, nos sirven la comida, cenamos, saboreamos la comida, entonces nace como en esa salida una emoción en nosotros. Entonces, en esta situación es como vemos que estas situaciones son las que quedan almacenadas en nuestra mente. Ese podría ser un ejemplo de los procedimientos mentales. El análisis, según la RAE, es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Eso quiere decir de que es como un examen minucioso que nosotros hacemos de algún objeto, de alguna persona, para conocer su naturaleza, digamos, sus características o su estado o los factores que intervienen en ese objeto o esa persona. Podríamos poner como ejemplo a la licenciada Jacqueline, o sea, podríamos decir que sus características: ella tiene el pelo teñido, ella es colocha, ella es de tez blanca, a ella le gusta compartir con nosotros todo lo que ella ha aprendido a través del tiempo. Ahora la síntesis. Se dice de que la síntesis es un escrito general que expone las ideas principales de un texto con un lenguaje propio. Esto normalmente lo lleva a cabo un lector cuando expresa las ideas del texto, pero con sus propias palabras. La deducción. La deducción, normalmente escuchamos la frase que dice de lo general a lo particular. Se dice de que en la deducción, si tenemos un razonamiento verdadero, se espera que el resultado sea verdadero. Podríamos poner como, por ejemplo, de que dicen de que los leones son mamíferos. Entonces, también podríamos poner como ejemplo de que Simba es un león. Entonces, nuestro tema general sería de que los leones son mamíferos. Ahora lo particular es de que estamos definiendo a Simba, que es un león. Entonces llegamos a la conclusión de que Simba es un león y que los leones son mamíferos. No sé si me están entendiendo. Al final, espero que la licenciada nos dé una explicación más a profundidad porque lo estoy haciendo con mis propias palabras. La inducción se dice de que es de lo particular a lo general, que es lo contrario de la deducción. Podríamos poner de ejemplo lo particular de que una araña tiene 8 patas y lo general es el tema que nosotros tomamos, como por ejemplo tomamos el tema de que todos los insectos tienen 6 patas. Entonces, si la araña tiene 8 patas, llegamos a una conclusión de que la araña no es un insecto. Entonces, vamos de varios hechos al tema general. Muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañera Olga Guadalupe Agustín Mendoza. No se escucha, compañera. Tiene apagado su micrófono. Disculpe. Buenas tardes. Como lo decía mi compañera anteriormente, mi nombre es Olga Agustín y
Estamos hablando sobre las características de las técnicas de investigación documental. Otra de las características dice que realiza un proceso de abstracción científica generalizado sobre la base de lo fundamental. Esto quiere decir que realiza un proceso de abstracción científica. Es decir, que lleva un proceso que implica reducir los componentes fundamentales de información de un fenómeno para conservar sus rasgos más relevantes con el objetivo de asignar o formar categorías o conceptos. Como por ejemplo, si analizamos un árbol de mango, las hojas, las flores, las ramas y la corteza, mediante una investigación podemos concluir que forma parte del grupo general de árboles, clasificándolo específicamente como un árbol frutal. Gracias, los dejo con mi compañera. Buenas tardes, compañeros. Les voy a explicar un poco sobre las características de las técnicas de investigación documental. En general, se caracteriza por el manejo de registrar en la forma de manuscritos e impresos. Depende también de la práctica y del ejercicio continuo, y también requiere de habilidades y destrezas intelectuales físicas por parte del investigador. Debe de ser una evaluación confiable, ya que se ve influida por varios factores, como los instrumentales mismos que se tomarán en cuenta al momento de analizarse. Necesita de una investigación pertinente, ya que esta es la focalización de la información que es evaluada para que cuando se obtenga información nueva sea posible acceder también a nuevas evidencias en relación a lo que se pretende investigar. Entre una de las características también podemos mencionar que es común a todo tipo de investigación con fundamentos teóricos o referencial, ya sea en ciencias naturales o en ciencias sociales. También obtiene datos a partir de la revisión de documentos de diferente tenor. Organiza los datos recolectados de manera coherente y permite descubrir o reinterpretar diferentes aspectos de una materia. También nos ayuda a identificar vacíos, algunas omisiones en las fuentes de referencias que se utilicen, y sugiere nuevas perspectivas y teorías de análisis a partir de la información que se obtenga. También requiere de capacidad de síntesis, como mencionaba mi compañera, de la deducción y del análisis para brindar una solidez a las conclusiones del investigador. Muchas gracias por su atención. Como la compañera me hizo alusión ahí, características. Ustedes estaban presentando características, ¿verdad? Ese sería el segundo tema. Así es, licenciada. ¿Cómo se caracteriza la técnica? Así es, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciada. Sí, eran las características. Muy bien, vamos con el siguiente equipo. No sé si la licenciada iba a preguntarles algo. Permítame que tenía apagado el micrófono, licenciada. Ah, bueno. Sí, es que lo que pasa es que ellas tenían que dar las características de la técnica y ella se refirió a que yo profundizara en las funciones lógicas o en algo así mencionó, ¿verdad? En los procesos lógicos que se tienen que hacer, o sea, si son mentales, ¿verdad? Si es un proceso lógico,
pues es un proceso mental, pero ella se refirió a los compañeros que van a presentar digamos, esos procesos lógicos, pero eso ya lo presentaron. Es de la unidad 2, procesos lógicos del método científico, y mencionó el análisis. Como es mental, como ella lo dijo, bien lo dijo, ¿verdad? El análisis es una separación, o sea, una descomposición de un todo concreto en sus partes. Y creo que ya mencionaron lo del árbol, ¿verdad? Ellos cuando expusieron el equipo que expuso, dijo el árbol, bueno, yo voy a estudiar las hojas, el tronco, las raíces, me acuerdo que lo explicaron así, ¿verdad? Entonces es un proceso mental en el que uno separa las partes de un objeto, de un todo, de un objeto de estudio, para estudiarlas, y si las quiere llevar más a profundidad uno, la isla, y ahí está haciendo uno abstracción, o sea, del análisis, uno separa una parte, lo aísla, y ahí está haciendo uno ya el proceso lógico de abstracción, o sea, para estudiar más a profundidad el tema. Y en este caso, por eso es que la ciencia está dividida, está sistematizada, porque es un conjunto sistematizado de conocimientos. Eso lo van a ver ustedes en fundamentos, en la unidad de la ciencia, unidad 2, ¿verdad? Entonces, sí, está dividida porque los científicos ya han abstraído, analizado, sintetizado, ya han sacado las generalidades y ya la han puesto como en teoría, pero comprobado por la práctica, ¿verdad? Y entonces ahí es donde esos procesos, y también, viera que es una pregunta bastante importante, porque yo me acuerdo que cuando gané un concurso de oposición para dar clases en la universidad, porque es un gran procedimiento que le hacen a uno, son 3, 4 exámenes, y de último pues lo ponen a dar una clase a uno, y ahí lo que le califican a uno es la capacidad de síntesis que yo tenga, porque son grandes teorías. Entonces la capacidad de síntesis, que yo pueda explicar una gran teoría en 15 minutos, en 20 o en media hora, es una gran capacidad de síntesis la que ustedes deben de tener. Entonces, pero uno de ellos me preguntó, uno del jurado calificador, que por cierto eran 10 economistas, me preguntó si el análisis era mental o físico, fíjense. Pues puesto que es ciencia, es abstracta y tiene que ser mental. Eso no quiere decir también que en un laboratorio usted le saque, por ejemplo, una gota de sangre a una persona y la analice en el microscopio. Ahí está utilizando en la técnica también el análisis, pero estoy utilizando instrumentos, ¿verdad? Y, por ejemplo, si a una mujer le hacen un examen para detectarle un histerosalpingograma, digamos, para detectarle alguna cosa, le meten, digamos, una radiación, líquido radioactivo, y si tiene un ser unicelular, como ustedes ya vieron en fundamentos, se pinta, digamos, el ser unicelular se pinta, y ese aparato hace que le aumente a uno por dentro 30 veces, ¿verdad? Digamos, la parte que se está estudiando, 30 veces, fíjense. Entonces, pues ese es un análisis profundo que están haciendo, y lo están haciendo físico, pero luego se pasa ¿cómo se dice? A mental. También es un proceso que va de lo abstracto a lo concreto, y de lo concreto a lo concreto pensado. Lo van a ir ustedes estudiando. Entonces, ya cuando ella me hizo, digamos, el gran estudio y todo, ya ahí ya fue al análisis concreto pensado, como que los resultados del examen profundo que ella hizo. Por ejemplo, para detectar uno de los casos en que más mujeres mueren en el mundo, ¿verdad? Que es el papiloma humano, y que hay inyecciones y que los médicos
los médicos aconsejan que las niñas de 12 años ya deben de inyectarse, ¿verdad? Ya cuando van a 6º grado, ya que las patojas ya quieren tener relaciones, ¿verdad? Entonces ya deben de inyectarse. Me dijo un médico, mire, ¿y usted ya inyectó a su nieta? Ah, no, le dije yo, ¿verdad? Pues tiene que inyectarla, porque ellas, acuérdense que ya a los 13 años ya quieren andar teniendo relaciones y que no sé qué. Ah, bueno, le voy a decir a la mamá o al papá, ¿verdad? Que la inyecte. Entonces ya todo eso ya llega a lo concreto pensado, ya cuando es a nivel científico, que ustedes ya van a dar cuenta y razón de lo que encontraron, ¿verdad? Yo siempre utilizo ejemplos médicos porque me gusta la medicina. Yo tenía vocación para estar en la Facultad de Medicina y esa vez al 100% me salió la exactitud académica que se necesita en medicina. Debido a que mis padres, pues ahí sí que como les conté tantos hijos que tuvo, mi mamá no podía darme estudios de medicina porque hay que estudiar todo el día, de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Entonces, pues no me quedó más remedio, según yo, que cualquier cosa es bueno. Después de que no pude estudiar medicina, cualquier cosa es buena, dije yo. Y resulta que las ciencias económicas, aprendí a quererlas y no es cualquier cosa. Pero cuando le gusta a uno el estudio, puede uno funcionar en cualquier, como les dije anteriormente, en cualquier ciencia. Ustedes pueden hacer estudios, ¿verdad? Cuando ya entienden estas unidades. Entonces el análisis, la síntesis, la abstracción, la comparación, esos son los procedimientos lógicos. La inducción, la deducción, ¿verdad? Entonces usted mencionó la deducción. Entonces yo para hacer deducción tengo que ir por ejemplo como economía, ¿verdad? Voy a estudiar economía internacional, economía, macroeconomía, microeconomía, ahí voy, de lo general, de la ciencia económica, bueno, economía internacional, macroeconomía, microeconomía, que ya es de las empresas. Ahí voy de lo general a lo particular, o sea, casos generales para ir a una conclusión particular y generalizarla también, ¿verdad? Entonces, por volverlo a nivel de lo concreto pensado, ya a nivel científico. Entonces, como ella me pidió estudio, una explicación profunda, me dijo ella, pero tendría que tomar uno por uno esos procedimientos lógicos para poder explicar, y eso es cosa de ya de la segunda unidad que ya explicaron los compañeros. Entonces sí, estaba bien. También la inducción, pues ya les expliqué yo también ahí en la inducción, no sé si usted llegó a la clase, pero por ejemplo, les puse el ejemplo social de la investigación a Centroamérica. Para yo generalizar que Centroamérica es un país subdesarrollado, esa sería mi conclusión. Centroamérica es un país subdesarrollado, aunque ahora se dice en desarrollo, ¿no? Pero no deja de ser, ¿verdad? Subdesarrollado. Yo tendría que estudiar uno por uno los países. Entonces eso sería una inducción. Tendría que empezar, y así hacíamos antes en recursos de Centroamérica. Ahora es recursos de Guatemala, antes era de Centroamérica, nos mandaba, me acuerdo, el licenciado Jorge Mario Melgar, a las embajadas para que nos dieran una idea general para llegar a una conclusión. Tendríamos que ir a las embajadas de todos los países centroamericanos, porque yo para hacer una inducción y llegar a una generalización correspondiente tendría que estudiar Guatemala, y ahí empiezo la inducción. Guatemala, El Salvador, caso de Honduras, caso de Costa Rica, ¿verdad? Entonces para llegar a decir que sí, efectivamente, Centroamérica es un país subdesarrollado. Eso sería una inducción de lo particular, de una particularidad a una generalidad. Y fíjese, licenciada, que es lo que yo le decía al otro salón, que para ustedes tener juicios de valor, tendríamos que primero estudiar lógica y luego investigación. Por eso es que si se cambia el pensum ya el otro año,
nos tocaría estas clases de técnicas en el tercer ciclo, que ya ustedes ya saben de economía política, de ciencia política, ya han desarrollado un poco más los conocimientos, ¿verdad? Entonces, el análisis, todas esas operaciones que dice la compañera, para poder entender cómo van esas operaciones mentales que tienen que utilizar ustedes en la, ¿cómo se llama? En la investigación que van a hacer. Por ejemplo, mis estudiantes han utilizado, cuando los mando a estudiar algo del medio ambiente, entonces se han ido bien, han hecho un uso bueno de esas operaciones mentales, y me acuerdo yo que casos particulares estudiaron del ambiente, educación en el ambiente. Estudiaron 24 casos, estudiaron ellos, ¿verdad? Para poder hacer un informe final de investigación. Ahí es donde uno generaliza las ideas, las vuelve ciencia, ¿verdad? Si algo descubrió uno, ahí lo pone uno en el conjunto de la ciencia, ya como un aporte. Ellos estudiaron 24 escuelas primarias y 12 escuelas primarias y 12 escuelas públicas, pero públicas y privadas, ¿verdad? Hicieron estudio de casos de escuelas privadas y de colegios, al revés, ¿verdad? De escuelas públicas y de colegios privados. Entonces, para poder, y definieron una muestra con la fórmula estadística. Y bueno, hicieron sus indicadores para ir a preguntar antes, hicieron su guía de entrevista con las maestras, hicieron guía de entrevistas con los estudiantes. Vieran qué bonita salió la investigación de ese grupito de patojas hace muchos años, y que pocos han podido superar ese estudio que me hicieron las patojas. Y yo siempre los pongo de ejemplos, y lo vamos a ver esta vez cómo le faltan cositas, pero puchica, demasiado bien para ser de alumnas del primer ingreso, y fue en el 2011. La mayoría pues tiene pereza, ¿verdad?, de hacer todas esas operaciones. Y saben una cosa, que cuando ustedes pongan ahí qué técnicas, y les preguntan qué técnicas, qué procesos utilizaron, y ponen ahí que utilizaron inducción, deducción y que no sé qué, y tal vez es mentira, ¿verdad? Que utilizaron todos esos. Les digo yo, pónganlo, pero si verdaderamente lo utilizaron, las técnicas que utilizaron, que van en el plan de investigación. Si ustedes dicen que van a utilizar la técnica de la inducción, deducción, comparación, y análisis, síntesis y observación, y qué, todas las, ¿verdad?, las operaciones, pues la deben de hacer. Y yo pienso que no se puede hacer una investigación si uno no utiliza ¿qué? Como dijo la compañera, ¿verdad? Mentales, lógicos, esas operaciones lógicas. Dijo. Entonces, aquí en la universidad se viene a hacer mucho análisis. De todo se hace análisis. Van a ver ustedes que y yo les voy a poner a hacer análisis de los libros que vayan leyendo para su investigación, ¿verdad? Para hacer ustedes las fichas tienen que hacer análisis, ¿verdad?, de las lecturas que vayan teniendo. Bueno, yo no sé si con eso le contesté a la compañera. Si no, pues más adelante me pregunta para no quitarle su tiempo a los del tercer. ¿O ya están todos? No, ¿verdad? No, todavía falta. Muy bien, vamos con el equipo número... ¿Qué no manchas? Dejo Omar, una pregunta, ya no averiguaste nada. ¿Cómo? Así, ¿qué onda? Muy bien, vamos con el equipo número 13, Flor María de Los Ángeles. Presente. Eduardo Pérez. Presente. Juan Carlos. Presente. Wendy Paola. Presente. Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros y licenciadas.
Somos el grupo número 13 y el día de hoy explicaremos la relación de la técnica con el método. ¿Qué es el método? Cuando miramos el método desde una perspectiva amplia, podemos entender que por método es el camino a recorrer para alcanzar un objetivo que nos permita superar un quehacer desordenado y casual. En el método podemos incluir diversas técnicas y procedimientos adecuados al objeto a tratar. Una de las características del método es su universalidad, ya que pueden ser aplicadas por cualquiera y además incluye una perspectiva teórica epistemológica. Un ejemplo de método es cuando se desea desarrollar una vacuna, ya que lleva una serie de pasos establecidos que comienzan por un análisis preliminar en laboratorios. Posteriormente, una vez que se piensa que puede funcionar, se prueban cientos y miles de individuos, y así como última fase, pues ya se prueba la vacuna en millones de personas. Ahora veremos qué es una técnica. Tenemos tres definiciones. 1. Son los pasos prácticos que se emplean en la instrumentación de un método. También tenemos que es un conjunto de acciones secuenciadas que se enmarcan en un método. Y según el diccionario de la RAE, es un conjunto de procedimientos y recursos de que sirve una ciencia o un arte. ¿En qué consiste una estrategia? Una estrategia implica varias tácticas articuladas entre sí, por lo que consiste en la coordinación de acciones para alcanzar un objetivo o un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, el diseño de pasos y procedimientos para lograr un propósito. ¿En qué consiste un procedimiento? Son un conjunto de acciones secuenciadas y sistematizadas que conducen a la obtención de un fin predeterminado. Implican un proceso de reflexión y toma de conciencia en la aplicación de cada una de las acciones que lo constituyen. Relación de la técnica con el método. Tanto el método como la técnica se refieren a procedimientos para hacer o lograr algo. Ambos son medios orientados hacia un fin. Ambos son importantes dentro de la investigación. El método contiene la técnica y procedimiento, mientras que la técnica conlleva la estrategia para llevar a cabo la investigación, siendo este un medio más específico. La diferencia entre estos dos es la que un método es un procedimiento general orientado hacia un fin, mientras que las técnicas son diferentes maneras de aplicar el método y por lo tanto es un procedimiento más específico que el método. Por ejemplo, hay un método general para hacer la carne, aunque pueden usarse diferentes técnicas como a la parrilla, al horno, a la cacerola, con un horno de microondas, etc. Disculpe, la parrilla no es una técnica, es el instrumento. Eso que tienden a confundir la técnica con el instrumento, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Hay que reflexionar en ello. Gracias. Y como grupo nosotros llegamos a la conclusión que el método y técnica, a pesar de que están ligados, se diferencian grandemente, ya que un método es un modo de decir o hacer algo con orden de que nos guiará hacia un objetivo común, mientras que la técnica son diferentes herramientas que nos ayudarán a poder extraer la información necesaria del método a utilizar, ya sea de la ciencia, el arte, la tecnología, etc. Muchas gracias a todos por su atención. En la universidad sí vamos a aprender a llamar las cosas por su nombre. Eso es que consiste en el manejo de conceptos. Usted dijo es un conjunto de instrumentos. No, es que aparte es la técnica y aparte es el instrumento, que es lo que generalmente, no solo ustedes, sino todos en todo el mundo. Y a veces los profesores, ¿verdad? Nos confundimos y también confundimos las técnicas con el instrumento, y las técnicas, pues ya lo dijeron ustedes, un conjunto de procedimientos, o sea, la forma, dijo el compañero, la forma, cómo vamos a hacer tal y cual cosa. Otra cosa que la compañera que le estaba corrigiendo, ella confundió la estrategia. ¿Qué es una estrategia? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vayamos al campo, nosotros tenemos que ir a observar
para poder definir la estrategia de encuestado. La estrategia en que vamos a llevar a cabo la técnica del encuestado, ¿ya? Entonces aquí sí le vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque como todo, ustedes saben de que aquí venimos a estudiar ciencia, no vamos a confundir los conceptos. Entonces tenemos que manejar bien conceptos. En las evaluaciones manejamos conceptos. Entonces, pues voy a ir a conocer el lugar. Digamos que yo me fui a un grupo, al campo, me fui con un grupo de estudiantes y entonces lo que queríamos ir a observar, yo más que todo también para poder dirigirlos y definir la estrategia del encuestado. Entonces para eso hay que observar bien y vi que habían 8 callejones en el poblado donde fuimos. Vi que habían 8 callejones y yo tenía 4 equipos de 10 cada miembros cada equipo. Y dije, bueno, entonces voy a meter 2 por parejas, ¿verdad? Voy a definir la estrategia del encuestado. Voy a meter 2 estudiantes. Voy a ponerlos por parejas. Y así hay que ensayar uno la estrategia también. Por parejas, uno que, por ejemplo, a uno que detenga la tabla Shannon y el otro que haga la entrevista y el otro que esté con la tabla Shannon anotando lo que contesten cosas que no estén que estén digamos, en la encuesta o en la entrevista, que sean importantes para la investigación, cosas que puedo poner yo en el informe final, ¿verdad? Bueno, entonces dije yo, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? Me dijo un cuate, ahí. La estrategia va a ser que ustedes se van a ir, por parejas, van a tocar aleatoriamente, como dijeron ustedes, ¿verdad? Van a hacer un muestreo estratificado, no aleatorio. Estratificado, aleatorio es cualquiera, cualquiera no. Tendría que haber sido aleatorio si cumplía. También hay que hacer mucha observación porque si cumplía con la muestra que nos estaban pidiendo. Nos estaban pidiendo 300 y pico de boletas o 400. Entonces voy a contar las casitas, los muchachos, cuenten las casas, va. Aquí hay 10, licenciada, aquí hay 20, aquí hay 30, 40, entonces, ¿cuántas necesitamos? Bueno, entonces vamos a hacer algo, una sí y una no, estamos ahí, ahorita sí el estratificado va a ser una casa sí y la otra casa no, una casa sí y la otra no. En caso que no nos abran las puertas en una casa, pues utilizamos las que habíamos dejado no, ¿verdad? Y así, pues, yo les estoy hablando poniendo los pies en el suelo, en la tierra. Ustedes tienen que poner los pies, no sean muy abstractos, porque a veces son muy pensantes, muy abstractos. Entonces hay que poner también las cosas en concreto para ir a lo abstracto. Tiene que ir uno de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto pensado, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes ya, bueno, entonces aquí se van a ir de una pareja aquí, necesito cabal, me salen 8, ¿verdad? Me salen 8 callejones, me salen 2 callejones para cada equipo, ¿verdad? Esa sería definir la estrategia, pero lo hice en lo concreto, en el campo, ¿verdad? En la investigación ya del campo, en la técnica del encuestado o de la entrevista. Bueno, entonces hasta para ir a hacer una observación, tiene uno que definir la técnica de la observación y hacer una guía. El instrumento sería la guía de observación, que sería como una ficha técnica, ¿verdad? Que voy a poner nombre del lugar poblado. Y así vamos a ver ejemplos, porque yo les voy a dar ejemplos de una técnica, de una guía de observación. Nombre del lugar poblado. Por ejemplo, terreno quebrado, liso, plano, ¿qué? ¿Tiene riesgo de derrumbe? No, sí, ¿verdad? ¿Tiene, qué más? ¿Qué servicios tiene? Bueno, tiene servicio telefónico, tiene correos, tiene esto, tiene el otro, tiene tiendas. ¿Cuántas tiendas tiene? Aquí os van a contar las tiendas. Aquí hay 10 tiendas, muchachos. Aquí hay 5, aquí hay 1 y así. Entonces, bueno, voy llenando mi ficha de observación. ¿Cómo son las casas? ¿Las casas son formales o son informales?
Entonces hay que conceptualizar cómo es una casa formal, cómo es una casa informal. Bueno, voy poniendo ahí la casa informal, depende de los materiales con que fue hecha. Resulta que esta es de lepa. ¿Ay, qué es lepa? Pues son cáscaras de árboles. Bueno. De bajereque. Ay, ¿qué es eso? Hay que conceptualizar qué es el bajereque, por ejemplo. Es de cartón, es mitad de cartón, mitad lámina, mitad block, bueno. Entonces hay que conceptualizar qué es una casa informal y cuál es la formal. Pues la formal sería que sea de block, de concreto, que tengan sus paredes bien, ¿cómo se dice? Bien, ¿cómo le dicen los albañiles, verdad? Y que cada estudiante o que cada miembro de la familia tenga su propio cuarto, y que la casa tenga una cocina, un comedor, una sala, cuartos donde dormir. Si es posible que los baños sean lavables, inodoros, ¿verdad? Lavables, de China o de qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso ya se considera una casa formal. Esa va a ser es un ejemplo de observación, de la técnica de la observación. ¿Y qué instrumento voy a utilizar? Una guía de observación, que se llama, pues así, guía de observación, y que va a contener todas las observaciones que yo pueda ver en un poblado, en un lugar poblado, en el que yo quiera ver el grado de desarrollo de ese lugar poblado. Otra cosa, ¿de qué vive la gente? Voy a ver si hay industrias. ¿Qué industrias? Entonces, una simple pregunta me sirve para observar. ¿De qué viven ustedes aquí? Disculpe, ¿de qué es lo que producen, verdad? Si es un área de producción, ¿qué es lo que producen? Aquí me dicen en una aldea. Aquí hacemos petates, canastos, así vivimos, ¿verdad? Así me dice el... ya me pasé, muy bien, licenciada, ¿verdad? Bueno, es solo para ejemplificar cómo vamos a ir nosotros actuando en la investigación. Sí, licenciada, ya me pasé. Gracias por avisarme porque a mí se me va la onda. Como miran los muchachos, como vieron los